trabajé de la mano con él, viviendo de primera mano todo lo que implica una experiencia casi que de ser el gobierno o el lugar más importante del gobierno. Pero es una barbaridad que hayan ticos que se mueren esperando y vienen extranjeros y los atienden y no les cobran y los atienden al minuto. Que no me meto en los temas personales de la vida de la gente. Al final, yo no soy quien para saber qué pasó ahí. ¿Cómo va a decir usted que cada 6 meses tiene que someterse a votación en la jornada? ¿En qué cabeza? Saludos suscriptores de Nación.com y lectores de Revista Dominical. Es un placer estar con ustedes un domingo más. Gracias por volver a ver la entrevista del domingo una vez más. El día de hoy, una vez más tenemos un invitado de alto perfil, en este caso a doña Natalia Díaz, que es la candidata presidencial del Partido Unidos Podemos, a quien por supuesto le agradezco por su tiempo y por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Roger, a usted por la invitación. Nos ha costado un poquito agendarla, pero bueno, aquí estamos y un gusto compartir con usted y con todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, excelente. Para empezar, doña Natalia, me gustaría consultarle para tenerlo claro desde el principio y partir de esa base que es si usted es o no es ya la candidata oficial del Partido Unidos Podemos, ¿cuándo se va a dar eso? ¿Cuál es la siguiente etapa en ese sentido? ¿Cuándo ya podemos tratarla como candidata oficial? Bueno, esa candidatura oficial todavía está pendiente de ratificación. En este momento soy precandidata y el domingo 29 de junio realizamos la Asamblea Nacional donde se eligen las candidaturas de los 60 puestos de elección popular. ¿Esos puestos qué incluye, además de la presidencia? Presidencia, vicepresidencias y los 57 diputados. Entiendo, entonces ya para este domingo, bueno, para el domingo después del que estamos grabando esto, es decir, para el momento en que se emita la entrevista, ya todos nuestros lectores podrán saber quiénes son esos 60 puestos del partido. Así es, ya tendrán toda la información. Excelente. Me gustaría consultarle además, doña Natalia, para también tenerlo como una base para el resto de la entrevista, ¿qué puede esperar desde el punto de vista ideológico el público de la propuesta de Unidos Podemos? ¿Puede esperar una propuesta liberal? ¿Puede esperar una propuesta de qué tipo, digamos? Es lo que puede prever. Vean, yo creo que esta elección, Roger, no se va a dejar llevar por un tema de ideologías, a pesar de que yo sí entiendo su consulta en la línea de cuál es la visión que tenemos desde el Partido Unidos Podemos. Uh-huh. Obviamente creemos en un Estado que esté al servicio de la gente, que no obstaculice, que facilite, que permita que la gente surja, que haya oportunidades de empleo, de desarrollo, de emprendimiento, ¿verdad? Que se limite a las funciones que hoy obviamente hay que reforzar muchísimo, que es el tema de seguridad a nivel nacional, que es uno de los principales problemas, por no decir el principal en estos momentos. Y como le decía, no creo que la gente esté muy enfocada en eso, porque lo que queremos nosotros hablar hoy es de soluciones, de pasar de las denuncias a las soluciones, más pragmatismo, más ejecución, siempre con la guía en la línea que le mencionaba, porque obviamente uno tiene que tener una visión para poder impulsar las políticas públicas y para poder impulsar los proyectos de ley. Entonces tiene que haber una visión ideológica, pero creo que la gente lo que está esperando es que se pase del diagnóstico a solucionar problemas. A diferencia de otras candidaturas, doña Natalia, podemos decir que usted ya es una cara conocida, digamos, porque usted ya fue diputada, hace muy poco fue ministra de la presidencia. Entonces podemos decir que de usted lo normal es esperar programas de reducción del Estado, de reducción de impuestos. En este caso es así, eso es lo que se puede esperar de su propuesta. A ver, creo un Estado que sea más eficiente, pero me quiero concentrar en lo que yo puedo hacer sin ley, y no es que voy a trabajar sin la asamblea, sino que quiero ver qué son las cosas que se pueden hacer en los primeros 100 días de pura ejecución desde el Poder Ejecutivo, que hay mucho margen todavía, Roger. Yo creo que hay posibilidades de avanzar mucho más. Es un tema de gestión, de escoger a las mejores personas para esos cargos, que es un reto muy grande, sí, pero yo sí me quiero rodear de las personas que sean expertos en sus carteras, pero que además conozcan la institución por dentro. No pueden llegar a aprender. No podemos darnos el lujo de que la persona llegue, dure 2 años aprendiendo y ya cuando aprendió tiene que salir del gobierno o tiene que salir del Congreso. Entonces queremos gente que sepa lo que tiene que ir a hacer, que tenga muy clara la visión, por dónde vamos, cuáles van a ser esas iniciativas. Entonces me quiero enfocar en eso que yo puedo hacer sin necesidad de tener que ir a la asamblea. Si usted me dice, quiero un Estado más eficiente y creo que hay muchas instituciones públicas, por supuesto que es así. Uh-huh. Hay demasiadas. Pero si yo le digo a la gente, vamos a reducir esto y aquello, sería mentir. ¿Por qué? Porque yo dependo de cuántos diputados tengo, de cómo está la realidad política, de si hay ambiente para tener una votación para cerrar o fusionar o revisar qué instituciones no están cumpliendo su labor, que esa es la primera situación que hay que revisar. Es decir, ¿para qué se fundaron? ¿Están cumpliendo su labor? ¿Tienen un beneficio hoy para la población o no lo tienen? Y eso se revisa. Ahora, eso requiere 38 votos en la mayoría de los casos. Uh-huh. Entonces, si uno tiene
el objetivo de sacar al menos unos 20 diputados, que es lo que nosotros estamos buscando, hay que igual negociar. Hay que igual sentarse con todas las fuerzas políticas y ver qué ambiente existe en ese momento para poder implementar esa reforma puntualmente. Entiendo. Al Partido Unidos Podemos tuvo un buen suceso, se puede decir, en las recientes elecciones cantonales y tuvo una buena cantidad de alcaldes. Obviamente en el camino, por ejemplo, se separó doña Ana Materrita Macala de Limón, más adelante hablaremos de eso, pero me gustaría consultarle cómo se hace el perfil como de elección de puestos en un partido político para poder elegir, en ese caso fue candidatos a alcaldes y a vicealcaldes, en este caso candidatos a diputados y eventualmente candidatos o elecciones para un ministerio y presidencias ejecutivas. ¿Cómo hace esa elección y qué es lo que privilegia a usted o lo que usted se fija a la hora de elegir a una persona, digamos? Vea, para mí lo más importante en la vida y en política, pero en política sobre todo, es la lealtad. Lo demás usted lo puede aprender. Pero principios, valores y lealtad para trabajar, eso es difícil de encontrar, Roger. Es muy complejo, sobre todo en ambiente político. ¿Verdad? Yo no creo en las traiciones, no me gusta eso. Yo soy una persona muy directa, me gusta trabajar con la gente, ser directa, decir lo que me molesta, lo que no. Y me gusta la gente que también piensa por ella misma y que me ayuda a solucionar problemas a mí. A mí me gusta la gente que me puede contradecir y decir, vea, eso que usted está diciendo no es correcto por esto y esto y esto. Entonces yo puedo replantear mi posición y ver si realmente tengo la razón o no la tengo. Si yo me rodeo de gente que no, ¿verdad? Que siempre dice que todo está correcto y que todo va muy bien, y a mí no me sirve. Me sirve en algunos momentos, sí, porque el apoyo se requiere, pero yo necesito gente que también sepa la importancia de escuchar, de trabajar en equipo, y en eso me estoy enfocando en las candidaturas a la Asamblea Legislativa, que al final es un tema que tiene que elegir la Asamblea Nacional del partido, pero así me enfocaré también a nivel de la Presidencia de la República con gabinete y todos los presidentes ejecutivos de las diferentes instituciones. Entendido. Me gustaría consultarle ahora, pasando al tema de su más reciente rol, obviamente, como ministra de la Presidencia. Yo entiendo que usted ha hablado de esto en entrevistas anteriores, las vi, por supuesto, para planear esta entrevista. Pero me gustaría consultarle algo de lo que usted ya habló, que es el tema de por qué eligió ser o aceptó ser ministra de la Presidencia del gobierno de Rodrigo Chávez en 2022. ¿Qué fue lo que la llevó a usted a aceptar ese puesto? ¿Puso condiciones, no puso condiciones? ¿Cómo fue que llegó usted a ese puesto en el Ejecutivo? Que usted no había ocupado un puesto en el Ejecutivo, sí en el Legislativo, pero no en el Ejecutivo. ¿Qué la llevó ahí? Así es. Bueno, a ver, yo era una de los 25 candidatos en la elección anterior. Ahí conocí al presidente actual, ¿verdad? No lo conocía muchísimo, para serle honesta. Tuvimos algunos intercambios, algunas reuniones. Cuando llegamos a la segunda ronda, había que elegir entre dos personas. Yo soy una persona de ayudar y de apoyar, de ayudar al país. Tengo una vocación de servicio. Me he formado toda mi vida para esto. Creo en el servicio público. Me parece que es la mejor forma de apoyar al país si esa es su vocación y esa es la mía. Es lo que me apasiona y es lo que yo quiero hacer, aportar. Y en esa condición, si usted me pregunta, ¿era el mundo ideal? No, Roger. Me hubiera gustado ser a mí esa persona, pero uno también sabe que hay momentos para uno y hay momentos para apoyar a otras personas, y en ese momento sentí que la mejor opción, y lo sigo pensando, o sea, no me arrepiento de haber tomado la decisión, es haber apoyado al presidente en ese momento, el presidente Rodrigo Chávez. Trabajé de la mano con él, viviendo de primera mano todo lo que implica una experiencia casi que de ser el gobierno o el lugar más importante del gobierno, desde un ministerio de la presidencia, que es donde está, digamos, el poder real, donde se puede ejercer. Y obviamente hay limitaciones, porque no es lo mismo ser ministro que ser presidente, pero ahí estuve muy de cerca la toma de decisiones del presidente de la República, el gabinete, las relaciones con el Congreso, y esa experiencia me parece a mí que me da una ventaja muy importante con respecto también a otros candidatos y a lo que se avecina, porque a mí sí me parece que se requiere experiencia en lo que viene, sobre todo en un puesto tan complejo como es el de la Presidencia de la República. El haber sido diputada, sin duda, es de mucha ayuda en el sentido de poder entender cómo funciona un Congreso, de tener a cabo también esas negociaciones como corresponde, de sentir cómo es que se da ese ambiente y tener toda esa, digamos, experiencia previa, obviamente que ayuda mucho, pero sobre todo la experiencia, como usted bien dice, de gobernar, que es muy diferente al de ser diputado de oposición. Pero siempre he sido una persona de lograr acuerdos, de hacer que las cosas pasen, y en eso me voy a enfocar también en mi labor como presidente de la República. Si nos devolvemos a febrero del 2022,
cuando usted de febrero, marzo, abril, mayo, en el momento que se lo hayan propuesto entre esos meses, ya se conocía, por ejemplo, o se hablaba, o La Nación incluso ya había publicado temas como la presunta estructura de financiamiento paralelo, que incluso hoy ya alcanza una solicitud de acusación por parte de la Fiscalía. Se sabía, por ejemplo, que el presidente, en ese caso, candidato Chávez, había sido sancionado por acoso sexual en el Banco Mundial. Y se sabía, por ejemplo, que el presidente Chávez había prometido destruir a La Nación, que iba a ser un tsunami para La Nación, fue la palabra que él utilizó. A la hora de decidir si aceptaba o no el cargo, estas condicionantes, estos detalles que ya se sabían, le pasaron por su mente, los valoró. Por supuesto. ¿Por qué decidió igual aceptar el cargo pese a estos detalles? Porque el mundo nunca es ideal. En los escenarios que uno tiene hay que saber escoger. Eran 2 opciones. Yo ponderé lo que para mí era lo mejor para el país, porque por supuesto a don José María yo no podía apoyarlo. En ese momento dije, no puedo. Simplemente no creo que sea la mejor opción. Quería apoyar al presidente porque además conversé con él de un tema que para mí era muy importante y era no crear más burocracia y más impuestos. Si su compromiso era con eso, en esa primera entrada, yo estaba en la mejor disposición de apoyarlo, porque yo no creo en la generación de más gasto, ni mucho menos de más instituciones o más impuestos en el país. Lo conversamos. Es una persona con la que me llevé bien desde un principio. Fue un reto muy grande, Roger, porque nosotros no nos conocíamos muy bien. Usted sabe que para ser ministro de la presidencia tiene que ojalá ser alguien de su absoluta confianza por muchísimos años. Y yo le agradezco la confianza que depositó en mí con tan poco tiempo. Nos ayudamos mutuamente en el sentido de que nos dimos apoyo en un momento complejo, donde venía la transición del gobierno, donde teníamos que hacer muchos cambios en muy poco tiempo. Pero bueno, ahí estuve y estuvimos de la mano trabajando juntos. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho dentro de los alcances que teníamos, donde había una fracción a la que yo no conocía. Doña Pilar la conocí casi que recientemente en ese momento. Le había hablado 1 o 2 veces antes. Entonces, yo lo que hice fue ponerme al servicio del país porque sentía que era el lugar desde donde podía aportar, desde las posibilidades que le da a uno un ministerio. La gente a veces tiende a confundir la labor de ese ministro de la presidencia como si fuera a gobernar y es cosa muy diferente. Dentro de mis labores de coordinación con el Congreso, pues hice que las cosas sucedieran, negocié con las fracciones en un ambiente, además, Roger, que era un ambiente muy difícil. No es lo mismo hoy, que sigue siendo muy complejo porque las relaciones están tensas entre ambos poderes y siempre ha sido así. Pero en ese momento, entrando después de una segunda ronda, realmente fue muy convulso y aún así logramos acuerdos importantes. Usted dice que sí lo reflexionó, lo pensó, sabiendo temas como la presunta estructura paralela, como la sanción de acoso sexual, que eso es un hecho. La sanción se le notificó en ese caso cuando era el funcionario del Banco Mundial. Usted dice que sí lo reflexionó. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? ¿Qué le hizo ignorar o apartar o no tomar en cuenta, digamos, esos factores y aunque existieran, tomar el puesto? Digamos, que no me meto en los temas personales de la vida de la gente. Al final, yo no soy quien para saber qué pasó ahí. Que pudo haberme molestado algo, sí, en su momento, quizás como candidata, inclusive hice un comentario en algún momento al respecto, pero ponderando las cosas, al final no me toca a mí juzgar si eso pasó o no pasó, qué se dio, qué no se dio. Al final lo que a la gente le importa es si esa persona representa la mejor opción o no para gobernar el país, más allá de sus temas personales. Por lo menos yo lo veo así. Y entre las 2 opciones consideré que el mejor era el presidente Chávez en ese momento. Yo entiendo lo que usted dice, que obviamente a usted no es la que le toca juzgar eso. Digamos, ya el Banco Mundial lo había hecho. Ya había determinado que sí sucedió y por eso hubo una sanción. Es decir, ya el Banco Mundial, después de hacer entrevistas, dio por hecho que sí ocurrió un comportamiento indebido dentro del Banco Mundial por parte de en ese momento el funcionario Chávez. Es decir, era un hecho comprobado. No estoy segura que fuera comprobado, para serle honesta. O sea, es que no tengo la información, no estuve ahí, no conozco, no puedo juzgar, Roger, lo que yo no conozco de primera mano. Lo que yo sí puedo hacer es trabajar independientemente de esa situación. Inclusive cuando le di la adhesión y estuve en esa conferencia de prensa, ahí salió una noticia al respecto de un diario que tenía, ¿verdad? Ese día, el día que le di justamente la adhesión, y yo dije, vea, yo a esos temas no me voy a referir, don Rodrigo. Eso es un tema suyo que usted tiene que contestar. Yo voy a hablar de lo que implica el gobierno, mi apoyo a esa transición y lo que yo puedo hacer para que eso funcione. Pero no me puedo meter en esos detalles porque no conozco qué fue lo que sucedió realmente. Algo que sí es un hecho comprobado porque está grabado es cuando él dijo que iba a ser un tsunami que iba a destruir medios de comunicación. ¿Eso le preocupó?
Sí, pero siempre yo he sido muy respetuosa de los medios de comunicación. Yo nunca me he mencionado el término de prensa canalla. Soy muy respetuosa de la libertad de prensa. Hay cosas que a uno le gustan de la prensa y a otras cosas que no, Roger. Es normal que a veces consignan cosas que no son las que uno dijo textualmente. Es parte de. Creo que la relación tiene que estar y tiene que guardar el respeto y tiene que haber siempre una buena relación. Entonces yo creo que al final también depende mucho de cuál es mi criterio. Y mientras yo respetara eso, lo que él diga o no diga, ya yo no lo puedo controlar. Y al final, pues yo en esa administración o como ministra de la presidencia hice mi labor lo mejor que pude, siempre guardando ese respeto y hablando por mí, que es, digamos, lo que yo puedo hacer. No puedo referirme a por qué dijo una cosa u otra y en qué contexto. ¿Usted no temió que el tema de atacar a la prensa es algo que ya hemos visto en otras latitudes, en otros países, con otros presidentes y con personas que incluso después llegaron a ser dictadores de sus países? ¿Usted no temió esa amenaza, digamos, no le dio una mala espina, un indicador malo? Honestamente no. Nunca me dio la sensación de dictadura, para serle honesta. No. Yo no digo que de dictadura, no. pero una sensación rara de que venga un candidato a amenazar a la prensa. El estilo de él es un estilo que no se ha visto en 50 años, ¿verdad? Él es muy particular en su estilo, ya todos sabemos cómo es una persona firme, ha tomado decisiones valientes, con sus defectos, virtudes, todo, pero bueno, es el presidente de la República. Al principio fue muy tensa esa relación con la Asamblea, pero yo sé cómo trabajar bajo esos escenarios, estoy acostumbrada, he trabajado también en el sector público, privado, sé que eso es un tema meramente profesional y donde tengo que enfocarme en mis objetivos y los objetivos de gobierno, y eso fue lo que hice durante mi gestión. ¿Usted consideró que estos antecedentes no eran, digamos, eran personales de él y no eran una línea roja, digamos, para usted? No era una línea roja para él, no. ¿Cuál sí es una línea roja para usted? ¿Qué sí es una línea roja? Cuando ya compromete mi visión o mis principios y valores. Si yo hubiera sentido que eso pasa en algún momento, mejor me hago a un lado y no continúo apoyándole. O sea, si usted siente que eso sí se ejecuta, digamos. Sí, si yo veo que es algo contradictorio a lo que yo siempre, por ejemplo, he defendido. Si llegan y dicen que van a enviar un paquete de impuestos, que van a crear más instituciones, ese tipo de cosas, o si hay temas ya de fondo delicados que comprometan lo que yo creo que debe ser lo correcto en el manejo de un país, pues ahí obviamente yo tomaré la decisión y lo que hice fue esperarme a un periodo, a un proceso donde yo sentí que era el momento de salir, pero no por ninguna de esas razones, Roger. Fue por un tema de decisión personal, sentí que era el momento oportuno de dar un paso a un lado, de dedicarme a lo que yo quería hacer de cara al futuro, que además lo tenía planificado desde que ingresé al gobierno, entonces es algo que siempre se conoció, siempre lo dije transparentemente, y al final eso fue lo que hice en junio del año pasado, hace un año. Usted señaló que usted la condición que puso fue que no hubiera aumento de impuestos, que no hubiera creación de nuevas instituciones, y incluso usted dijo que no podía perdonarse que un mandatario le viniera a pedir ayuda y usted decirle que no, ¿verdad? No, entonces, honestamente no. Obviamente porque teníamos coincidencias en muchos temas, ¿verdad? Tampoco si usted me dice que el Frente Amplio llega y me dice que vaya al gobierno, obviamente somos, ¿verdad?, de visiones muy diferentes. Por ahí no va mi pregunta, digamos, sí. ¿Cuáles son, digamos, si usted trabajaría para cualquier presidente, digamos, que venga a pedirle ayuda, digamos, o cuáles son, entonces lo que usted dice, ¿para quién no trabajaría? ¿Cuál es el perfil de persona para la que no trabajaría? Para partidos como el Frente Amplio. Es contradictorio, es otra visión muy diferente a la que yo tengo. No digo que no haya coincidencias en algunos temas, porque, por ejemplo, a nivel de Asamblea Legislativa, cuando estuve en gobierno también, ellos apoyaron algunas iniciativas del gobierno, porque esto hay que verlo por proyecto de ley o por idea o iniciativa. Uno no puede decir que siempre hay adversarios permanentes en una administración. Hay que verlo por objetivo de la administración y quiénes son los aliados de ese proyecto que usted tiene. Entonces, al final, no me veo yo en un gobierno cercana, ni mucho menos trabajando con ellos, porque la visión que tienen es muy diferente a la que yo tengo. Ellos creen en mucha regulación, ¿verdad?, en que todos tienen que ser iguales, dar una equidad que nunca es una realidad. Al final eso genera más pobreza en el país y más escasez, y yo no quiero llegar a regímenes comunistas o dictaduras de izquierda, ¿verdad?, que al final eso termina siendo algo que el país no está acostumbrado y no lo veo, ¿verdad? Dios primero así lo sea, pero no lo veo yéndose por ese lado. No podría trabajar con un gobierno con esa visión. En este caso lo hice porque él tenía muchas propuestas interesantes que me parecían las correctas, inclusive dio pasos que al final no se dieron por diferentes razones, pero en temas que han venido esperando por años, como el registro de agroquímicos, los colegios profesionales, que inclusive en temas de competencia hace años le decían al país,
trate de quitar esas tarifas mínimas de los colegios. Él intentó hacerlo a través de proyectos de ley que no pasaron, ahí están sin votar, y también de decretos que al final se trajeron abajo, pero la intención de hacer los cambios estuvo presente. Hay temas judiciales o jurídicos que no se pueden controlar, porque si hay algún afectado, siempre meten recursos y acciones y demás, y eso ya pues no se puede manejar, depende de la circunstancia o de la situación del gobierno, o el tema que se vea en particular, pero en ese momento sentí que coincidíamos en muchas de esas acciones y me sentí a gusto, y la verdad es que en ese momento dije, creo que de las dos opciones, esta es la que más se acerca a lo que yo quiero para el país. Obviamente eso ya es tiempo pasado, ahora yo me tengo que enfocar en qué quiero hacer diferente. Quiero pasar de esas denuncias a soluciones, porque al final yo creo que ya la gente lo que quiere es que se ejecuten las cosas. Y lo digo abiertamente. Por ejemplo, ¿qué ganamos con este último año haciendo todos estos temas de diferencias entre los supremos poderes y al final tenemos que trabajar con lo que tengamos? ¿Verdad, Roger? Nosotros queremos un mundo ideal. Si usted me pregunta, sí, que el Poder Judicial tiene que reformarse, por supuesto. Tenemos que hacer cambios en la Asamblea, sí. En la elección de magistrados también. Pero yo no puedo llegar a hacer eso sin 38 votos. Y si yo le digo al país ahorita que yo tengo 38 y que yo voy a hacer esto, esto y esto y no se lo cumplo, la que queda mal soy yo, porque voy a quedar como un político tradicional más que dice cosas que no puede cumplir. Y eso sí que no lo puedo tolerar. Entonces, en ese sentido, sí quiero llegar a ejecutar, como le decía, en esos primeros 100 días, lo que esté a mi alcance en materia de seguridad, de economía, empleo, costo de vida, y también en materia de educación, que se puede hacer mucho, hay margen, y ahora podemos conversar un poquito más sobre eso. Entonces, podríamos decir que en su caso, su línea roja, digamos, sería ese tema ideológico antagónico, digamos. Sí, por supuesto. Esa sería su línea ideológico, roja. No, y medidas que empobrezcan a la gente. Entiendo. Ahora que usted mencionaba eso, que usted pidió como requisito la no creación de impuestos, yo esas palabras suyas ya las escuché en otra entrevista anterior, entonces me di a la tarea de buscar. Y encontré, por ejemplo, que el presidente Chávez vetó la ley que rebajaba el marchamo, propuso aumentar a 30% el impuesto a pequeñas y medianas empresas, que en ese caso me acuerdo que doña Pilar Cenero dijo que eso podía ser un estímulo, digamos, para las empresas al hacer un tipo de flat tax o de impuesto parejo. Que yo digamos. creo en el flat tax. En ese caso, bueno, él propuso o apoyó aumentar al 30% el impuesto incluso para pequeñas y medianas empresas. También defendió el proyecto que pretendía subir el IVA a boletos de avión, a implementos médicos como sillas de ruedas, lentes, prótesis. Entonces mi pregunta es, ¿cómo calzan estas propuestas de aumento de impuestos con su único requisito de no me aumente impuestos? Es que son varios temas. Vamos a ver, el tema de exoneraciones. Cuando entramos a la administración, la Asamblea vota un proyecto, la Asamblea, no el Ejecutivo, donde se comprometía a revisar las exoneraciones existentes en el país. Y de esa revisión sale lo que mandó el ministro de Hacienda. O sea, que la misma Asamblea pidió que se mandaran a revisar las exoneraciones y a raíz de eso se hace toda esta revisión que fue el proyecto que se presentó. Ahí es discutible qué puede ser o qué no, porque los proyectos siempre se mandan a raíz de otra ley. En este caso fue así, pero eso va a comisión y hay que sentarse y ver si eso procede o no procede. El tema del flat tax, si usted me pregunta, a mi criterio personal, yo creo en un flat tax que no sea subir la tasa. Sino bajarla. Más bien bajarla. Ellos digamos, sí propusieron subirla. Pero había ambiente, lo que pasa es que nunca se dio la discusión, porque no hubo tampoco ambiente de parte de los diputados en la línea de decir, hablémoslo, porque simplemente dijeron, como es un 30, ya yo no quiero tocar el tema. Me parece que eso es un error, que uno tiene que sentarse a hablar. Inclusive el ministro de Hacienda, yo conversé con él en algún momento en ese periodo y hablamos de que si era posible hacer algunos números para que la tasa se redujera. Inclusive el gobierno anterior, el de Carlos Alvarado, cuando se tocó la renta global dual, tocaban este tema del 30% y lo bajaron creo que a 27,5%. O sea, ¿qué margen puede haber en una negociación? Pero no se llegó ni siquiera a la etapa de negociación. Si usted me pregunta a mí, yo creo en eso, pero en reducir ese impuesto. Igual es un tema que es muy complejo de llevar. Creo que eso es un tema que tiene que llevar casi que toda una administración en negociarse. Eso tiene que presentarse, si usted quiere hacer algo en esa línea, al inicio de la administración, ya en medio periodo usted pierde la fuerza, porque al final los primeros 100 días son los días más efectivos a nivel de política pública y de proyectos de ley. Y en esa línea, la otra pregunta que me hizo fue... El tema de subir el IVA a boletos de avión, implementos médicos. No, la revisión de las exoneraciones. Eso fue producto de una ley que votaron los diputados. Entonces, cuando votan los diputados, exigen al ministro de Hacienda revisar exoneraciones y tuvieron que mandar ese texto. Pero claro, es un texto base de discusión. Yo entiendo que en muchos casos los diputados son los que piden revisar, pero al final
en estos casos que le cito fue que el presidente Chávez lo defendió. Por ejemplo, defendió aumentar y hacer un flat tax para arriba, como usted dice, donde se le aplicara el 30% incluso a pequeñas empresas. Como le digo, doña Pilar Cisneros, la jefa de fracción, sí, pero digamos, eso internamente nosotros lo conversamos. Lo que pasa es que no hubo ambiente para negociar hacia la baja ni sentarse con las fracciones. El texto, además, renta global ni siquiera se ha discutido. Esta es la hora, después de 2 años de haberse presentado, que ahí está el texto, no se ha avanzado mayor cosa, tampoco en el tema de exoneraciones. Había otro, la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que tampoco se ha visto. Entonces, como le digo, todos los textos que se presentan en un congreso nunca son los mejores, nunca son los finales. Pero es que era la exigencia suya. Sí. No me aumente impuestos, claro, porque la única. Sí, pero es que el texto final no es el que se votó. O sea, el que se presentó no va a ser el texto final. Ahora, yo ya salí de gobierno y no puedo verlo. Claro. Pero si usted me pregunta a mí, en el momento en que eso hubiera sido una negociación, créame que yo llego y le hablo acerca de la importancia de reducir eso. Lo hablé con Hacienda, ¿verdad? De la importancia de hacer ese flat tax, pero que al final fuera algo que fuera una reducción. Esa fue una insistencia que tuvimos, lo conversé con doña Pilar, lo vi en su momento. Créame que yo no voy a estar avalando. Si eso hubiera sido un texto final, yo hubiera luchado hasta el final por lograr esa reducción del impuesto, y así lo creo hasta la fecha. Es decir, me corrige si estoy interpretando mal. Es decir, usted vio que eso era un proyecto que no iba a ser viable en ese ambiente, entonces no le preocupó esa propuesta de aumentar el impuesto. No es que nunca iba a pasar. Entiendo. Por eso fue que usted no le preocupó. No, y además ahí está sin votarse. Entiendo. ¿Por qué? Porque no hay ambiente para eso, ¿verdad? Todo este tema tiene que darse siempre que haya ambiente. Así como no hubo ambiente para la venta al BCR, tampoco hubo ambiente para este tipo de proyectos. Y al final uno tiene que ir midiendo cuál es el ambiente que hay en el Congreso para votar un proyecto o el otro. Hay viabilidad para textos, otros ni siquiera tienen el más mínimo margen de poder ser votados. Y en ese momento, en la discusión, cuando se fuera a dar, créame que yo, de haber estado, cosa que hasta la fecha ni siquiera ha sucedido, yo hubiera abogado por esa reducción sin lugar a dudas. Yo entiendo, usted ha dicho una y otra vez que no es lo mismo ser ministro de la presidencia que presidente. Yo eso lo entiendo, desde luego. Sin embargo, a la hora de decidir qué proyectos se convocan, la mejor persona, además del presidente, a la que le podemos preguntar es a usted, porque fue ministra de la presidencia. Pero las prioridades son del presidente. Sin duda alguna. Así pero es. Obviamente, yo entiendo lo que usted dice de que usted vio que ese proyecto no era inviable. Pero al fin y al cabo el presidente decidió presentarlo. De aumentar el impuesto, por ejemplo. Él decidió presentarlo. Decidió presentarlo, lo vio. Pues es que yo entiendo la dinámica legislativa. Y como conozco que esa es parte de la experiencia, que me ha ayudado también a llevar estos cargos de la mejor forma, es que nunca un texto inicial es el texto final. Y yo sé que había ambiente y que nadie iba a votar un proyecto donde no se hubiera dado una reducción en una tasa como esa. El ambiente estaba para eso. En Marchamo, al final, él dijo que lo iba a vetar, pero nunca lo vetó. ¿Por qué? Porque logramos una negociación de un texto y se llegó a un punto medio entre la cantidad de millones, que creo que andaba por los 118,000 o 108,000 millones que quería el proyecto inicial, y el gobierno con otro monto, y al final creo que la reducción que se dio fue una reducción considerable. Hubo apertura de parte de Hacienda para hacer esa reducción y al final el veto nunca procedió. Porque en el transcurso de los proyectos de ley siempre va a decir, voy a hacer esto si ustedes votan esto, voy a hacer lo otro, pero lo cierto es que el veto nunca se dio. Yo entiendo, obviamente, que, como usted dice, las prioridades las dispone el presidente. Si usted fuera presidente, eventualmente, usted hubiera presentado un proyecto como este Flat Tax, lo hubiera presentado... No sería una prioridad para mí, para serle honesta. No. Tengo otros temas en mente. No. Tengo otros temas enfocados en trabajadores independientes que quiero impulsar, en pymes, en informalidad, y le voy a decir ahí cuál ha sido una de mis frustraciones más grandes desde que fui diputada, y es la poca flexibilidad y empatía que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social con la gente que quiere salir adelante. Y eso es algo, pero terrible. Vean, yo le presenté un proyecto que era para reducir la base mínima contributiva, que eso es que a usted trabaja, digamos, 4 horas al día, no el tiempo completo, pero a usted le hacen el cálculo sobre 300,000 colones. Trabaje usted las 4 horas o trabaje 6 o las que sean. Le calculan como si fuera tiempo completo, que es una barbaridad. Entonces, presentamos un proyecto, llegó al primer lugar del plenario, era para quitar esa base. La Caja dijo, no estoy de acuerdo, vamos a reducir nuestros ingresos y la gente va a tener pensiones muy bajitas. Y yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, primero, más gente se va a formalizar, se lo aseguro, porque más personas van a querer estar en la Caja si usted tiene más flexibilidad para recibirlos. Y a ver, hoy tenemos un 37% de informalidad en el país, que no está cotizando,
que no va a tener pensión y que va a ser una carga para el Estado en los próximos 15 o 20 años, donde hay que pagar pensiones del régimen no contributivo de 80,000 colones, que ¿quién cree que las paga? Todos los costarricenses. Entonces, al final, lo lógico es flexibilizar esas medidas y eso se puede hacer sin ley, porque si la junta directiva, con un buen presidente ejecutivo que conozca la institución, toma el acuerdo y habla con la gerencia financiera y establecen un escenario posible, eso lo pueden solucionar sin la ley. Imagínese que las leyes para la caja, si usted quiere como diputado presentar una ley para regular este tipo de temas, usted no puede decirle a la caja que la tiene que cumplir. Tiene que redactarla de tal forma que diga, autorícese a la caja para que haga esto, esto y esto. Si la caja no quiere, no lo hace. Así estamos porque hay una autonomía de la constitución política. Entonces, al existir eso, lo que nos queda es que esa persona que vaya a la presidencia ejecutiva de la caja conozca desde adentro la institución, vaya con esa visión de formalizar a más personas en este país. Y también lo de los arreglos de pago y las deudas de la caja es cosa de terror, Roger. Aquí llega la gente, bueno, yo me reuní con varias gente y en general pasa muchísimo, pregúntele a cualquier persona que usted conozca que es trabajador independiente y usted llega y la caja le dice, tiene una deuda de 10 millones de colones, porque usted va de buena fe, sentarse y decir, tengo 3 años de estar cotizando, cuenta la verdad, pues que a la gente no le gusta acercarse, cuenta la verdad, le hacen un cobro retroactivo y lo quiebran a uno. Y le dicen, me debe 10 millones de pesos, le cobran intereses y multas y esa deuda termina siendo 3 o 4 veces más ese monto, con el agravante de que si usted quiere ir a arreglarlo o ir a pagar esa deuda, lo que le dicen es que usted tiene que pagar el 33% de la deuda en un solo tracto. Entonces, si usted tiene una deuda de 40, 60 millones de pesos, ¿qué pasa? Que tiene que ir a pagar 20 millones de una sola vez. ¿Quién tiene 20 millones de una sola vez para pagar una deuda de ese tipo? Entonces, si no cambiamos esas cosas que no se requieren de ley, es muy difícil que podamos progresar. A eso me refiero. Quiero enfocarme en realmente cosas urgentes, porque si usted me dice que mi propuesta es un tema de renta global, aquí se nos va a los 4 años y si no hay 38 diputados, si no hay voluntad y no se sabe negociar y no se plantea un buen proyecto, terminamos sin nada. Es difícil, claro. Es muy difícil. Entiendo. Poniendo las luces largas, digamos, hacia su eventual gobierno, apenas comenzando esta administración, el presidente Chávez decidió aumentar el salario de los ministros. Él dijo que era muy difícil reclutar. Usted incluso dijo que era una medida valiente porque era difícil reclutar ministros. Muy complejo, al final se duplicaron los salarios. Ya eso es así. Ahora, en un eventual gobierno suyo, ¿usted evaluaría aumentar otra vez salarios de los ministros? Ya están listos. Con lo que empleo está, público. ¿cree que se puede reclutar? Sí. Empleo público, ya con lo que tenemos. El salario del presidente nuevo, que le aplica al que sigue, no al presidente actual, anda como por 5,5 millones. De ahí todo el mundo va para abajo. Nadie puede ganar más que el presidente, de acuerdo a la ley de empleo público. Eso rige a partir de marzo del 2023 y eso es lo que hay. Hablando de, ahora que menciona la ley de empleo público, me gustaría preguntarle muy breve, no está entre la lista de preguntas, pero ¿a usted le parece que es una ley adecuada? ¿Fue necesaria? Necesaria, pero no salió como esperaba. Es que en la asamblea se mete una ley y sale otra. Usted sabe muy bien cómo es eso. Nunca va a quedar un proyecto bien hecho. Educación dual, volvemos a lo mismo. Ahí está reformándose también porque no quedó bien. Entonces es muy difícil lograr que 57 personas o al menos la mitad más uno de ellos o 38, dependiendo del proyecto, se pongan de acuerdo en un texto que sea uniforme y bien hecho. Entonces cuesta mucho. Siempre normalmente cuando usted tiene una ley tiene que ir a ajustarla. En algún momento hay que ir a reformar un artículo o algo. Siempre hay espacios para mejora. Hay muchas desigualdades a nivel salarial entre los puestos nuevos y los que están del mismo puesto. Pero bueno, es lo que tenemos. Como le digo, yo no me puedo poner como meta que voy a ir a reformar una ley de empleo público entrando a un gobierno. Entiendo. Me dan los 4 años y no hice nada. Sí. ¿Verdad? Entonces tengo que enfocarme en lo que es realmente, digamos, fácil de ejecutar en el sentido, ¿verdad? Fácil porque no requiera de una ley o porque yo pueda ejercer algún tipo de control de mi parte en el sentido de la ejecución. Entiendo. Doña Natalia, usted, como le dije, yo vi en muchas entrevistas previas suyas y usted dijo que a usted el presidente nunca la había respetado y que él no es lo que la gente cree, ¿verdad? No. Pero, como le dije, hice una revisión y sí encontré, por ejemplo, ocasiones en las que el presidente Chávez trataba, por ejemplo, a periodistas como sicarios políticos, la ocasión en que filtró el número de teléfono de un periodista por Twitter, cuando dijo que los diputados Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco eran malnacidos y desgraciados. Incluso alguna vez le dio like a tweets que trataban al diputado Ariel Robles como hormonal
y le dijo al diputado Ariel Robles que era un reprimido en el closet. La sala cuarta lo condenó por insultos a periodistas. Es decir, ¿a usted no le respetó? Una falta de respeto pero completa. otros sí. Sí. ¿Cómo le hace sentir eso? Yo se lo decía. ¿Usted se lo dijo? Sí, claro, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué le decía él a usted? De que era la posición de él, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque a mí no me gusta el hecho de atacar a las personas por la condición. Eso a mí parece que no se debe hacer. Se lo digo abiertamente, se lo he dicho. Eso me molesta. Yo no actúo así. Yo actúo, digamos, atacando la acción o la propuesta concreta. Lo que pasa es que también hay que entender que viene de los dos lados. Y eso es lo que yo no quiero ir a hacer cuando yo gobierne. Esos pleitos interminables mientras la gente está esperando soluciones. No podemos seguir perdiendo el tiempo así, Roger. Que le dicen, los insultos vienen de la asamblea hacia el presidente y del presidente también. No me parece. Me parece que sea firme, me parece que diga las cosas de frente. En materia de seguridad, le comprendo absolutamente la frustración que tiene. Pero hasta ahí. Lo de los insultos, yo jamás lo voy a avalar. Eso es una posición de él. Yo nunca lo hice durante el rol mío como ministra de la presidencia y no creo en eso. Es obvio, y como hemos conversado en esta entrevista, que hay comportamientos, actitudes, decisiones del presidente con las cuales usted no concordaba. De acuerdo. Pero no la llevaron a renunciar. Al final sí renunció en 2024. ¿Qué fue lo que sí la llevó a renunciar en 2024, a mediados del año pasado? Que sentí que ya mi momento había llegado para dar ese siguiente paso. Yo siempre supe desde que inicié el gobierno que tenía que salirme más o menos a la mitad de la administración para prepararme de cara a lo que venía. El proyecto Unidos Podemos nosotros lo fundamos más o menos en el año 2018, abril de ese año. Noviembre se hace la Asamblea Nacional, empieza el proceso de todo lo que ya hemos visto, elecciones municipales, presidenciales y demás, y yo sentí que tenía que sacar tiempo para retomar el partido, al cual había renunciado como corresponde, desde abril del 2022 o antes. Entonces tenía que ir a retomar, conocer a los alcaldes, que ni siquiera tuve oportunidad ni de conocer durante el proceso, porque sí me mantuve al margen completamente. Yo soy muy respetuosa, no solo por un tema de legalidad, porque está completamente prohibido, sino por un tema de principios. No me correspondía meterme en absolutamente nada que tenga que ver con eso, porque mi rol también era trabajar con todos los partidos políticos en un congreso. Y además tenía un rol de Estado, de Ministerio de la Presidencia, y tenía que guardar pues ese respeto al cargo también y al país. Entonces al final lo que hice fue, preferí hacerme a un lado para poder meterme de lleno ya en retomar el partido y en toda la preparación de cara a lo que viene, porque es imposible hacerlo en 5 meses. Cuesta muchísimo. Usted también ha hablado mucho de que su prioridad número 1 cuando asuma un eventual gobierno sería el tema de seguridad. Sí. Usted lo ha dicho, ¿verdad? Me gustaría consultarle sobre decisiones que tomó este gobierno, si usted las dejaría como están o las reversaría en un eventual gobierno suyo. Por ejemplo, el tema de retirar a guardacostas de Bahía Drake, vetar la ley de allanamientos nocturnos, que eso fue muy reciente, ya usted no era funcionaria, ¿verdad? Por ejemplo, también que el Ministerio de Seguridad Pública decidió sacar a la Policía de Control de Drogas de fronteras, puertos y aeropuertos. Este tipo de decisiones, ¿usted estuvo no de acuerdo? ¿Las hubiera tomado o no? ¿Las reversaría en su eventual gobierno? Tengo que sentarme a analizar cada una de ellas, pero sí le digo que falta ejercer control territorial. Creo que hay margen todavía para hacerlo desde el Poder Ejecutivo. Tenemos 14,100 policías aproximadamente, van formándose cada 9 meses otros nuevos policías. Yo no me puedo dar el lujo de decir que voy a tener más policías y que voy a incrementar en 1,000 o en 10,000 policías más la fuerza pública, cualquier otra policía del país, porque eso me toma 9 meses y no tengo la plata. Y el presupuesto nacional está bastante amarrado, pero sí vamos a hacer todo lo posible por ir buscando recursos, liberando de algún otro lado, porque la gente lo que tiene que entender es que cuando hablamos de recursos públicos, no es que yo tengo una gran bolsa y voy sacando plata de donde yo quiera, es que a alguien yo le tengo que quitar esa plata si yo quiero destinarla a otro fin. ¿Cómo podemos hacer eso? Revisando instituciones, como hablamos al inicio, y viendo qué plata libero, dependiendo de si la institución cumple su función o no, y se van cerrando, funcionando, lo que sea. Pero hay que llegar para poder hacer eso. Y de ahí liberar plata para poderla destinar a seguridad pública. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Migración y extranjería. Eso es un reto gigantesco. Ha venido el gobierno trabajando en eso, pero no es suficiente. Me parece que hay que continuar en la línea de reforzar las fronteras, el tema biométrico, sobre todo el control de aquellas personas con antecedentes, que ahí el gobierno de Estados Unidos también recalcó que el país ha venido avanzando en eso, que todavía falta, pero que ha habido un reconocimiento también de la lucha que se está dando con narcotráfico, crimen organizado y demás. El día de ayer en la conferencia con la secretaria de Estado, Kristi Noem, y el señor presidente, y al final lo que tenemos que hacer es
evitar que gente que tiene antecedentes venga aquí. ¿De qué me sirve que la gente venga aquí, entre al país y cometa el delito en el país? La ley de migración y extranjería lo que dice es que si esa persona es agarrada cometiendo un delito siendo extranjero, en esa condición, digamos, irregular, usted tiene que cumplir la pena en Costa Rica, con la implicación que tiene el hacinamiento en cárceles y todo lo que ya ustedes conocen. Evitemos que esas personas entren. El país es soberano y el país, si tiene información de que esa gente afuera hizo daño, porque yo la tengo que dejar entrar a Costa Rica. El país es generoso y quiero que lo siga haciendo. Pero si esa gente viene a delinquir, no la podemos permitir el ingreso y tiene que irse. Y la ley tiene herramientas para poder hacerlo. En cuarterías ilegales hay que meterse de cabeza, Roger. Con ayuda de las municipalidades se puede hacer sin ley, a través de convenios. San José, edificios abandonados, son guarida de crimen organizado, trata de personas, todo lo que ya conocemos. Pero ¿por qué no llegan ahí con la fuerza pública, policía municipal o los que puedan intervenir en los convenios y sacar a esa gente y ver quién está en estatus irregular, ver en qué condiciones están y se saca del país o se toman decisiones? Pero lo que sí no puede pasar es que tomen el control de las calles y la gente ni siquiera pueda caminar ni tener sus negocios. Entonces, eso para mí hay margen y no veo acciones en esa línea. Entiendo. Me gustaría, además, como persona que fue diputada y que fue ministra de la presidencia, consultarle si le pareció adecuado que el presidente Chávez vetara la ley de allanamientos nocturnos. Además, el argumento que utilizó, que era que no iba a darle alas a animales ponzoñosos, refiriéndose al Poder Judicial. ¿Le parece adecuado vetar esa ley así? No, yo creo que es oportuno. Creo que es un tema que yo valoraré. No comparto al 100% la posición del presidente. Habló también del tema de orden de juez, que al final entiendo que tampoco se modificó en el texto, que eso no está dentro de la discusión. Yo creo que es un tema que tendremos que valorar, pero sí no podemos permitir que el crimen organizado siga haciendo fiesta y siga haciendo lo que le da la gana. Entonces, si esa es una medida para controlar eso, cuenta con mi apoyo. Usted renunció a mediados del año pasado, la sustituyó doña Laura Fernández y ella renunció hace ya van a ser casi 6 meses, ¿verdad? Y desde entonces no hay ministro de la presidencia. ¿Le parece adecuado que el presidente se mantenga sin nombrar a alguien en ese cargo? Yo creo que necesita nombrar un ministro. Creo que la labor del ministro de la presidencia bien enfocada es necesaria para los objetivos de este último año. Uno no puede decir, como ya no queda nada y es la época electoral, entonces no nombro y que siga las cosas, ¿verdad?, como están, y sobre todo con prioridades que todavía siguen siendo objetivo de gobierno como jornadas. Necesita una persona que sea la guía y el negociador directo y tiene que ser ministro. No puede ser un viceministro, tiene que ser un igual para los diputados, alguien con quien puedan trabajar, confiar, llevar de la mano los proyectos. Si usted no tiene esa figura, le es muy difícil entrar en Asamblea Legislativa. Ahora, hay una frustración muy grande del presidente, con toda la razón, porque la Asamblea no se está enfocando en los temas urgentes país, ¿verdad? Entonces, entiendo el por qué dice que no lo quiere poner, pero yo lo pondría, porque está perdiendo un 25% de su administración. Y me parece que es necesario, si quiere cumplir con ciertos objetivos en los últimos 6 meses efectivos en sesiones extraordinarias, porque realmente lo que le queda es una agenda de aquí a julio, otra noviembre, diciembre, enero, que son las otras extraordinarias, que la verdad es que es la mitad del tiempo, Roger, porque noviembre es perdido por presupuesto y diciembre es vacaciones. Entonces le queda mes y medio y ya se fue el gobierno. Entiendo. Porque las otras que vienen son en mayo, ya son de la próxima administración. Entiendo. Ahora que mencionó jornadas 4-3, para el conocimiento de los que nos escuchan y nos leen, hoy es jueves 26 de junio. Apenas ayer el Partido de Liberación Nacional propuso que las jornadas 4-3 se votaran dentro de las empresas, su aplicación o no. Entonces el tema está muy en boga, muy en discusión. Más allá de eso, usted como eventual presidenta, ¿el proyecto actual de jornadas 4-3 lo apoyaría, lo llevaría adelante? Por supuesto. ¿O no? Es más, ya lo sacamos. Cuando yo fui ministra de la presidencia, sacamos por vía abreviada el texto. Que la sala se lo trajera abajo es otra historia, pero se logró la votación en primer debate. Se sacó un argumento que yo no comparto, honestamente. Rebuscaron todo lo que pudieron para sacar una cosa que me parece absurda, pero bueno, es la posición de la sala y hay que respetarla porque es lo que es. Pero no comparto la posición que establecieron en ese momento, así que voluntad sí se puede encontrar para lograr los 38, que va a ser difícil porque va a haber oposición, lo va a lograr. Pero al final, si nosotros nos ponemos a buscar esos votos, que tengo la certeza de que pueden estar, cuentan con mi apoyo porque creo que es una necesidad para el empleo. Recuerden que es una medida voluntaria, quieren hacerlo ver como que es una explotación laboral y que es una medida obligatoria para los colaboradores. Vean, es para ciertas industrias, es realmente para muy pocas empresas que tienen producción continua, que además pagan bien, que ayudan a sus colaboradores, que los ayudan a salir adelante, que los apoyan. Entonces, quieren hacer ver esto como algo que no es.
los que se oponen al proyecto. ¿Y le parece viable, como propone el PLN, realizar una votación me parece un absurdo, Roger. Sabiendo que hay una relación de poder, obviamente jerárquica, entre un jefe y su empleado? Eso es normal y es innegable, ¿verdad? Sabiendo que esa relación de poder desequilibrada, podría decirse, ¿tiene sentido hacer una votación? No le encuentro ningún sentido a esa propuesta. Vea, yo no entiendo, y ahí sí no sé qué fue la conversación que tuvieron, pero no entiendo cómo CAE puede ver eso bien, según lo que leí. No me consta. Pero si eso es así, me preocupa muchísimo. Y me preocupa muchísimo que eso sea viable. Le voy a decir porque eso lo que hace es dar poca seguridad jurídica en el país para invertir. ¿Cómo va a decir usted que cada 6 meses tiene que someterse a votación en la jornada? ¿En qué cabeza? O sea, ¿cómo usted va a llegar a implementar eso cuando los empleados tienen que decir, vea, si usted está en una empresa de ese nivel, usted sabe a lo que va. Y usted sabe que es un incentivo para usted y que lo puede ayudar a hacer, pero es que es voluntaria, no lo están obligando a usted. Si usted no quiere estar en esa jornada, no hay forma de que lo obliguen. Obviamente, si usted no está ahí, tendrá que buscar otro trabajo, de acuerdo. Pero lo que le quiero decir es que no es que la empresa lo obliga a usted a estar en la jornada 4x3, pero la verdad es que yo no le encuentro ningún sentido a eso. Me parece que es ser paños tibios y no entrarle al problema de raíz como tiene que ser. O sea, si ustedes quieren que esto sirva, tienen que hacer la ley bien. Hay que posicionarse. Sí, hay que posicionarse como país. O sea, por favor, esto es vergonzoso. Sí. Votar sí o no. Diga sí o no. Entonces, si usted, Liberación Nacional, no quiere, diga no. Y entonces veré qué posición tomará el sector empresarial. Pero ese punto medio a mí no me parece viable. ¿Y le parece que es quedarle bien? Quedarle bien a todo el mundo sin quedarle bien a nadie, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Al final, la decisión tiene que ser de la empresa que arriesga, que invierte, que también la gente tiene el derecho a elegir qué empresa es en la que quiere trabajar. Y además, estas empresas, porque he estado en ellas y las conozco, yo vengo del sector privado. Toda mi vida he trabajado en el sector privado y en algunas transnacionales también. Y sé de lo que le estoy hablando. Las condiciones ahí son condiciones muy buenas. Esas personas apoyan a su personal. Las empresas les ayudan inclusive a aprender inglés, a formarse, les pagan las carreras. Por favor, no tergiversemos la información. Eso es una falta de respeto completa. Y este país necesita que la gente realmente sepa que necesitamos de esas fuentes de trabajo. Estamos hablando de ciertas empresas, sí, de acuerdo, pero también con estos mensajes no estamos solucionando el problema de raíz. A mí me parece que o toman la decisión valiente, dicen que los 38 los votan, no sé si hoy o el lunes, parece que hoy van a ver la moción, que lo digan, y si no, o pónganse como el Frente Amplio y que el país juzgue quiénes son enemigos realmente del país. Entiendo. Volviendo una vez más a su campaña y a un término que ha sido muy utilizado, es el tema de estructuras paralelas, estructuras de financiamiento paralelo, no solo en el tema de la campaña de don Rodrigo Chávez, sino que hace apenas unas semanas Revista Dominical reveló que durante la campaña del Partido Liberal Progresista se valoró crear un fideicomiso, una propuesta para crear un fideicomiso privado para que pudieran financiar personas sin que se supiera su nombre. Como usted va a ser candidata, si gana la nominación este domingo, entonces me gustaría preguntarle si podemos descartar, digamos, que en su campaña haya este tipo de tentaciones, se valore este tipo de cosas. Se lo pregunto porque no es nuevo. Es decir, ya se ha hablado, ¿verdad? Entonces, ¿podemos descartarlo? Sí, yo no me veo, honestamente, con esas figuras. Está la figura de la donación, que siempre procede. Los bonos, sí creo que sí me voy a meter de cabeza en eso. En la colocación de bonos, que es una cesión de los certificados de, digamos, de deuda política, que eso básicamente es, dependiendo del número de votos que usted saca un monto de dinero. Que por cierto, aquí, la vez pasada en las elecciones municipales, en las que no estuve, pero luego me informé del proceso, tuvimos derecho a 800 millones de colones y se devolvieron 750 a Hacienda. Porque solo pudimos gastar 50 millones en la campaña completa. Fue muy austera. Muy austero, realmente. Yo creo que la plata se necesita, Roger, para financiarse, porque sin eso es difícil competir, pero no define si usted gana. Eso va más allá del dinero, ¿verdad? Se necesita, por supuesto, pero la gente tiene que convencerse de que su mensaje es el mejor y que usted es la mejor opción. Y eso no necesariamente se logra solo con recursos. Entonces sí, vamos a apostarle mucho a los bonos. O sea, financiamiento de contadores de bonos. De bonos. Sí. Quiero meterme de cabeza en eso, creo que podemos lograr la meta y al final enfocarme. No me veo en otra figura a hoy, salvo que alguien me recomiende y lo veamos con la tesorería del partido y valoremos opciones, pero prefiero mantenerme a lo que hemos manejado en las campañas anteriores. Entiendo.
Usted antes mencionó y conversamos el tema de la alcaldesa de Limón, doña Ana Matarrita. Usted dijo que durante la campaña no conversó con ellos, llegó a conocerlos después, pero el caso de ella es muy particular porque además de que ganó en un cantón donde ganaba Liberación Nacional, pero ahora hace no mucho tiempo ella renunció al partido, criticó al partido y se unió o se adhirió más al lado del chavismo y del presidente. ¿Cómo valora usted estos cambios? Lo lamento muchísimo. Sí. Lo lamento. Primero la estimo. Siempre tuvimos muy buena relación. No entiendo por qué salió con ese argumento que salió. Creo que hay otros argumentos de fondo a los cuales no voy a entrar. Para que nuestros lectores y escuchas lo sepan, ella dijo que no había representación afrodescendiente en el partido. Bueno, ella es afrodescendiente y fue la primera mujer afrodescendiente en Limón en ser alcaldesa. Entonces digamos que ese argumento se cae porque se le dio una oportunidad, al partido le abrió las puertas, participó y quedó. Una mujer joven, capaz. Yo lamento mucho la decisión de ella, le deseo lo mejor. Uno no puede obligar a nadie a quedarse donde no quiere estar. Y eso es lo único que yo le puedo decir. ¿Y por qué cree que ella abrazó o se unió, digamos que se acercó más al lado del presidente y al chavismo? ¿Qué buscaba ella ahí? Pregúnteselo a ella. No tengo idea. Nunca se lo dijo ella. Nunca hablé con ella después de la salida. Entonces no tengo idea de qué habrá conversado. Yo lo dejaría ahí, para serle honesta. No vale la pena enfocarse en cosas que ya pasaron. Entiendo. Además, el presidente Chávez, aunque usted renunció hace ya casi un año a la Ministerio de la Presidencia, hace no mucho tiempo el presidente Chávez se refirió a usted porque dijo que usted había aprobado, propiciado pagos ilegales a 71 empleados de Casa Presidencial y la criticó por eso usted. ¿Qué opina usted al respecto de esa acusación? Me sorprendió mucho porque, vean, si alguien ha hecho las cosas apegadas a la normativa, a la ley, he sido yo. Siempre me he cuidado mucho en la administración pública. En general, yo no voy a firmar absolutamente nada que no venga respaldado por jurídicos y recursos humanos. Si a mí me mandaron esa información, yo firmé con base en criterios técnicos. Que ahí pase alguna situación y no lo sé. Lo que sí me llama la atención es que 8 meses después de mi salida tuvieran la osadía de decir cosas de ese tipo, que además lo que habla es del director jurídico y después dicen que fue cuando Natalia Díaz fue ministra de la Presidencia. Bueno, realmente me sorprende. Él sabe cuál ha sido mi labor, él me conoce. Vea, si él no supiera quién soy yo, no me pone en el Ministerio de la Presidencia. Entonces, con más razón le digo que me extraña lo que sucedió. Yo descargué ahí, dije lo que tenía que decir. Vamos a ver qué sucede con todo esto, pero eso fue lo que tuve que decir con el presidente. Básicamente, a raíz de eso fue lo que comenté. ¿Qué pudo haber llevado al presidente a acusarle de eso? No tengo la menor idea, tampoco. Desconozco los motivos. En el momento pensé que fue lo que dije, que podía tener que ver con las aspiraciones eventuales que yo tuviera. Porque como usted bien sabe, nosotros vamos con el Partido Unidos Podemos. Él conoce eso. Él sabe que yo siempre he formado parte del partido, que nunca me fui a otro partido, que he sido el partido que fundamos y en ese me he mantenido. Me gustaría, ya casi vamos terminando, porque ya llevamos un buen rato hablando, pero me gustaría consultarle sobre un tuit del que ya se ha hablado mucho y que fue muy polémico que usted puso. Ya usted sabe cuál hablo, que es el del tema de la caja, y cuando usted dijo que si se quería hablar de plata en la caja teníamos que empezar a hablar sobre el tema de extranjeros ilegales que vienen, se atienden y no pagan, digamos, las facturas que tienen que pagar. ¿Hay datos que demuestren cuál es el peso de los extranjeros que no pagan versus los ticos que no pagan? Porque hay que comparar, hay ticos que no pagan también. Lo que le ¿verdad? puedo decir es que haga la consulta para que usted vea la cantidad de gente. Lo que pasa es que la caja no lo tiene organizado por una totalidad. Hay que hacer las consultas a los 29 hospitales. Sería una labor muy importante que este país se merece que se hagan. Yo estoy valorando si la hago yo directamente o no. Me parece que con solo una persona a la que no se le cobre ya tenemos un problema. Es más, se lo voy a resumir así. ¿Cómo ha sobrevivido la caja con esos incobrables? No lo sé. Vea, no tiene contabilidad de costos. En este momento no saben cómo cobrar sus servicios. Las personas llegan y se atienden y eso lo vamos a seguir manteniendo así porque usted no puede dejar que alguien muera en las afueras de un hospital. Nadie está hablando de eso. Pero es una barbaridad que hayan ticos que se mueren esperando y vienen extranjeros y los atienden y no les cobran y los atienden al minuto. Entonces, ¿cómo es eso? Para mí primero están los ticos y yo tengo que velar por eso como presidente de la República. Entonces, en ese sentido, vamos a meternos de lleno a ver el sistema de costos de la caja,
que va relacionado también inclusive con la deuda que tiene la caja con el gobierno con caja, que es la discusión que tiene el ministro de Hacienda en este momento. Pero si usted no ordena su casa, es muy difícil que pueda conocer por qué se está cobrando esto o aquello. Y honestamente, con solo una persona que no esté pagando hoy es un problema muy grande. Entiendo que usted dice que primero están los ticos. Obviamente también hay ticos que no pagan sus facturas en la caja. Sí, Eso es pero obvio. si un tico no paga, el otro día andaba por el Hospital Calderón Guardia, sale un señor con la rodilla destrozada y le pregunto yo, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué pasó? Cuente, porque lo vi muy mal. Y me dijo, de una cuota y no me atendieron. Vea, yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Y resulta que llega gente a tener partos aquí y sí las atienden. Bueno, y después se hacen ticos y tienen derecho a los subsidios y a los programas. ¿Cómo es eso? O sea, es que eso es un desorden. Aunque una persona que no pague, sea tica, nicaragüense, alemana o la nacionalidad que sea, tienen que atenderla si llega teniendo un parto, ¿verdad? Es Sí. que ya nadie está diciendo que no se atiendan. Es que le cobren el parto. Pero tras de eso, tenemos que atenderlos y los ticos mueren todos los años esperando listas de espera. No hay un orden en esa institución. Y vea, si así está eso, imagínese el resto. Yo lo invito a que haga la consulta. Yo sé que esos números existen y es importante que los tengamos nosotros como ticos, porque ¿quién paga todo eso? Nosotros como costarricenses. Yo donde quiero, digamos, poner el foco es en que hay ticos que no pagan, eso es obvio. Hay extranjeros que no pagan, también es obvio. Lo que yo quiero poner el foco, que yo no tengo el dato, le consulto a usted si lo tiene, es si en proporción, tomando en cuenta el tamaño del público costarricense, que es mucho más grande, versus el extranjero, en proporción, ¿son más los extranjeros que no pagan que los ticos? Con solo una persona que no paga hay un problema grande. Claro, pero usted dice y que... le aseguro que es más de una persona, miles de personas. Pero usted dice que están primero los ticos, es decir, ¿a usted le parece menos grave que un tico no pague a que un extranjero no pague? ¿Le parece menos grave? No, todos tienen que pagar. Claro, pero nadie está diciendo... en su tweet se refirió a los extranjeros, no a los ticos. Sí, pero lo que le quiero decir es que hay un problema porque estamos hablando de Costa Rica con plata a los ticos. ¿A los ticos los atienden de gratis en Estados Unidos? No, pero... O sea, pregunto yo, digamos, si en otros países a los costarricenses los atienden, si llegan a un hospital en Estados Unidos, no, usted lo deja morirse en la calle. Ahí no existe la seguridad como acá y nadie está cuestionando que existe la seguridad social. Bueno, en Costa Rica hay seguridad social, exacto. Y nadie está cuestionando eso, hay que atenderlos. Y el tweet, yo no estoy diciendo que el único problema financiero de la caja se debe a ellos. Ese es uno de los tantos problemas. Pero a ver, eso es una realidad. Y ahí hay plata que se está perdiendo. El presupuesto de la caja, ¿cómo no va a haber plata para atender a todos los ticos si el presupuesto de la caja es la mitad del presupuesto nacional? Ahora, debería ponerse el mismo esfuerzo en cobrarle tanto a ticos como extranjeros. A los dos. Pero el tico está aquí en Costa Rica. El problema del extranjero es que no existe un protocolo regional ni manera de cobrar cuando la gente se sale. O sea, yo vengo, me atiendo y me voy a Nicaragua o a cualquier otro país. ¿Cómo lo rastreo? Aquí al tico yo lo busco. Y al tico, además, los tienen asfixiados. Le estaba contando la historia a la señora esta, de este emprendimiento, de esta empresa que está en Cervantes de Cartago. A ver, ella ya está marcada de por vida. Porque ella, por dejar de pagar, tiene una morosidad de 60 millones de colones. Y esa morosidad implica que en su negocio, donde tienen mujeres, jefas de hogar trabajando, cada vez que una mujer de esas se enferma, le tiene que ir a pagar la caja la factura porque si no, no puede seguir. Y mientras tanto, esas facturas se las están metiendo en la morosidad y esos 60 millones se incrementan en el tiempo. ¿Por qué a los ticos les hacen eso y a los extranjeros los atienden sin cobrarles? Entiendo. Ese es mi punto. Como me queda muy poco tiempo, me gustaría pasar a una siguiente pregunta que además para tener su perspectiva sobre eso, porque usted recientemente fue, digamos que acusado o figura entre las investigadas por el caso Pista Oscura, que fue sobre presuntas anomalías en la contratación de la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Solamente me gustaría que usted nos diga qué opina al respecto de la acusación, digamos, qué es lo que se le está achacando a usted. No tengo ninguna acusación, no me han llamado a declarar. El otro día que fui a la fiscalía, que fue hace como unos 15 o 22 días que me llamaron, que ahí básicamente fue para toma previa de datos, dar mis datos de contacto, pedí copia del expediente y básicamente es eso. En ningún momento me han llamado a declarar, yo siempre he estado en la mejor disposición. En el momento en que a mí me llamen, ahí estaré para dar las declaraciones correspondientes. No puedo ahondar más en el proceso porque está en un proceso de investigación del cual yo estoy formando parte y al final tendré que esperar a ver qué sucede al respecto. Sobre este caso me gustaría preguntarle específicamente sobre un punto que fue muy polémico, que fue el tema del decreto que declaró como contratación de emergencia la reparación de la pista del aeropuerto, pese a que habían criterios técnicos que decían que no había vínculo entre la tormenta Bonnie y esa reparación.
habían criterios que decían eso, pero aún así el presidente Chávez y usted como ministra firmaron ese decreto. ¿Por qué lo firmó pese a esto? Es que en ese momento lo que yo dije en la comisión, que es lo único que le puedo mencionar porque eso está en investigación, básicamente es que hubo un acuerdo de la Comisión de Emergencias, donde viene con básicamente un criterio técnico del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, donde incluyen toda esta parte de Boni como parte del Cantón de Liberia, digamos, incluir el Cantón de Liberia porque por la tormenta Boni se dieron esas afectaciones. Ese informe fue el que se votó en la Comisión de Emergencias. A nosotros simplemente nos llegan los criterios ya votados y ya avalados por Ministerio de Obras Públicas y Comisión de Emergencia, y eso es lo que llega para la firma. Es decir, usted siguió el criterio que le dieron. El criterio, lo mismo que el tema de los criterios técnicos que le mencionaba anteriormente. Uno sigue el criterio técnico, es lo que le puedo decir. No puedo ahondar más en el caso porque tengo que guardar la confidencialidad debido a que así lo establece la norma y la ley. No puedo ahondar más, es lo que le puedo decir y es lo que dije cuando la Asamblea Legislativa me llamó a audiencia el pasado agosto. Entiendo. El criterio fue de la CNM, dijo. Sí, un acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Emergencias. Entiendo. Ese fue el acuerdo que usted leyó y con base y el en ese acuerdo trae el firmó. insumo del MOPT. Entiendo. Y con base en ese acuerdo, con Se el insumo del firma. MOP, decidió firmar. Así es. Entiendo. Finalmente, por último, me gustaría hacer una pregunta que le hemos hecho a varios de los candidatos. No estoy seguro si a todos, pero a varios sí, que es si puede darnos nombres de personas que van a formar parte de su campaña. Obviamente... Los vamos a dar, pero más adelante. En un tiempo. Sabemos más adelante, por el así momento quién es al menos su coordinador de campaña o algo por el estilo, o por el momento solos... No, el usted. jefe de campaña se llama Freddy Morera. Entiendo. Él trabajó conmigo en el viceministerio de la presidencia, es una persona que conoce muchísimo, es el jefe actualmente, es lo que le puedo decir, pero el resto del equipo de campaña o el equipo de gobierno, coordinación interna, lo vamos a anunciar oportunamente. Antes de que inicie la campaña, muy probablemente tendrán alguna información al respecto, pero de momento lo voy a mantener todavía en reserva. Bueno, y para el momento en que se publique esta entrevista, espero que ya esté en Nación.com la lista de los candidatos a diputados y diferentes puestos del Partido Unidos Podemos. Además. Así estará muy pronto, en escasos días tendrán toda la información porque ya estamos listos para el proceso que viene. Perfecto. Doña Natalia, le agradezco mucho el tiempo. Llevamos prácticamente una hora conversando, así que gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, Roger, y un placer. Excelente. Saludos a todos. Y a ustedes, por supuesto, como todas las semanas, les agradezco por escuchar la entrevista del domingo. Como siempre, pueden buscarla tanto en el canal de Spotify, también en YouTube. Pueden visitar la revista dominical en la página web de Nación.com para que vean todos los reportajes que les entregamos y también las entrevistas que hemos hecho, que ya son bastantes. Así que los invito a visitarlos y los invito también a que estén acompañándonos de nuevo, en una semana. Muchas gracias y que tengan un buen día.